Informativo Norte, la información cerca de ti. Tienes muchos motivos para acercarte a Barruelo de Santullán y su comarca, y tienes que conocerlos. El Centro de Interpretación de la Minería y su mina visitable, su parque ferroviario, la senda del estratotipo, el Pozo Calero, su patrimonio geológico, el Museo de Herminio Revilla, su pasado minero, su románico, sus fiestas y costumbres y un entorno natural inigualable. Y sobre todo acércate a conocer lo mejor, sus gentes. Disfruta de Barruelo de Santullán y sus pedanías, donde el pasado mira al futuro. Radio Aguilar FM, servicios informativos. La información a tu alcance. Seguimos con más temas de interés en este viernes 13 de mayo. Turno para irnos hasta Barruelo de Santullán y conocer las noticias más destacadas de esta última semana. Hablamos con su alcalde, Cristian Delgado. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gemma, a ti y a todos tus oyentes. Vamos a resumir algunos de los temas principales que han acontecido en la localidad minera durante esta última semana. Y, bueno, pues si quieres comenzamos con el pasado fin de semana, que se celebró esas jornadas de la olla ferroviaria, que creo que tuvieron pues gran éxito, ¿no? Salió todo muy bien. Bueno, pues sí, la verdad que ya lo hablábamos la pasada semana, justo antes de que se celebrasen. Y la verdad que la gente tiene muchas ganas. Barruelo estuvo a reventar de gente de toda la comarca que acudió a disfrutar de las degustaciones que habían organizado los establecimientos hosteleros de la localidad, a los que agradecemos el gran trabajo que realizaron y sobre todo, bueno, pues una actividad más que dinamiza nuestro municipio en un fin de semana que es típico, en los que no hay fiestas, no hay nada tradicional y que atrajo a muchísima gente, y así que el día se alargó desde primera hora hasta última hora. El ayuntamiento colaboró con los establecimientos hosteleros, en este caso con la animación musical de calle, y bueno, la verdad que lo hemos estado hablando así de alguna manera informal. Creemos que hay que desarrollar más actividades de este tipo en otras fechas del año, porque la verdad que vino muchísima gente de la comarca, había muchísima gente de Aguilar, de Cervera, de Reynosa, y bueno, la verdad que es un gusto poder recibirlos aquí en el pueblo y sobre todo pues ese ambiente que se crea de vecindad en el que todos disfrutamos además de una buena olla, que claro, era imposible comértelo todo porque era imposible, porque para que os hagáis una idea eran faves, potaje, garbanzos, etcétera, etcétera. Comida contundente, vaya. Sí, raciones además abundantes, así que ya te digo que la verdad que muy bien, y felicité públicamente a los establecimientos hosteleros por su gran trabajo del pasado sábado. Bueno, por otro lado, también el domingo se estrenó el documental Dos Corazones y se ha abierto ya la exposición abriendo puertas en torno, bueno, pues a la diversidad y ese tema tan importante de esa valencia de Mari de contar su historia a través de ese documental de Cristina y de Oliver que han hecho. Pues sí, la verdad que sorprendido en este sentido por la gran cantidad de gente que prácticamente llenó la Casa del Pueblo, y no digo sorprendido por la temática ni muchísimo menos, sino porque hacía muy bueno y pensábamos que por la hora y demás, bueno, pues podía flojear un poco, pero la verdad que fue de gran interés para también lo mismo, gente no solo de Barruelo sino de la comarca que se acercó a disfrutar de este fantástico documental. Yo quiero felicitar a Oliver y a Cristina. Lo hice allí, pero in situ, pero lo hago también públicamente. Bueno, pues precisamente por ese trabajo tan cuidado, tan meticuloso y sobre todo un trabajo con tanto tacto, porque realmente la valiente en este caso es Mari, que relata su historia pues tal y como es, la historia de una persona trans que ha tenido que vivir todo lo que ha vivido. Ella vive en La Pernía, en un pueblo de La Pernía, es ganadera. Y bueno, pues la verdad que ella estaba muy emocionada, consiguió emocionarnos a todos con su historia y con su relato, que no tiene otra cosa, y ella misma lo dice en el documental y lo repitió allí in situ, que nadie más tenga que pasar por lo que ella ha pasado.
Es una historia, como digo, dura, es una historia de vida pues dura, y bueno, pues la verdad que puso los pelos de punta a todo el mundo, y bueno, nos encanta que Barruelo sea punto de diversidad en este sentido, de mostrar historias de personas que viven en el mundo rural. Doble orgullo, lo dije allí, por mi parte, uno por mi condición, y dos por poder como alcalde fomentar actividades de este tipo en Barruelo, que, como digo, el documental se complementó, como bien has dicho, con la exposición Abriendo Puertas del movimiento LGTBI de Palencia. En este caso agradecemos también a Chiquites, la asociación LGTBI de la provincia, que nos acerquen este trabajo, que se puede contemplar todavía en la planta superior de la Casa del Pueblo, y la verdad que no serán las primeras actividades de este tipo, no han sido las primeras, ya habíamos realizado otras de este tipo, pero tampoco serán las últimas, y sobre todo visto el interés. Yo creo que las administraciones públicas nos tenemos que implicar, lo he comentado en más ocasiones, muchas veces también algún comentario que, bueno, es que como el alcalde se hacen. No, yo creo que todas las administraciones públicas, ya sea cualquier tipo de discriminación que sufra cualquier persona, debemos intentar luchar, fomentar esa educación y esa tolerancia entre todos, y bueno, pues así lo hacemos, y creo que así lo deberíamos hacer todos. Uh-huh. Decías una historia muy dura que ha contado Mari, y ha sido muy muy valiente, y bueno, pues de ahí ese agradecimiento, ese gran trabajo que ha realizado Cristina y Oliver con la edición y con la dirección. Enhorabuena, porque bueno, aunque no lo pensemos, se hace necesario este tipo de trabajos para visibilizar. Sí, ella misma lo comentaba, precisamente, ya su historia, ella al final vive su vida a día de hoy y demás, pero claro, es que ha tenido que pasar por mucho, y ella es lo que decía: yo no quiero que ningún niño, ninguna niña, independientemente de los genitales con los que nazcan, tenga que pasar por esto. Es decir, cada cual es libre de sentirse y de vivir conforme a su identidad, a la identidad que tiene, independientemente, como digo, del sexo que te haya venido determinado por la naturaleza en este caso. Y bueno, a mí me parece valiente, no, sino lo siguiente: me parece una historia de vida muy dura, y que estoy con ella, vamos, ojalá. Claro. Nadie más tenga que volver a pasar por eso. Ojalá. Claro, pero a eso me refería, que se hace necesario visibilizar este tipo de temas para que, bueno, pues la sociedad tenga conciencia de que efectivamente se dan casos y que pasan situaciones muy muy duras, y para intentar normalizarlo, sin duda. De hecho ellos se sorprendían, desde chiquitas de Palencia y demás, la gran afluencia de público que había durante la emisión del documental, y también para disfrutar de la exposición, precisamente por eso, por ser un núcleo rural, y decían que qué gran acogida. Y yo siempre lo he dicho: Barruelo es un pueblo muy muy tolerante. Recordemos que aquí la mina se formó, esto era una aldea de vacas, finalmente la mina se formó con gente que venía de fuera, y yo creo que tenemos un poco esa visión de personas que se han movido, y que desde luego yo considero que Barruelo es uno de los pueblos más abiertos, más tolerantes, y donde cualquiera, siempre lo digo, es capaz de desarrollar su proyecto de vida, independientemente de con quién viva, con quién duerma, o la vida que lleve, siempre y cuando, bueno, pues tenga ese sentimiento de vecindad que hace que nos ayudemos los unos a los otros. Uh-huh. Seguimos adelante, Cristian, y hablamos del Día de Europa, que se celebró el lunes, así que no habéis parado en toda la semana, concretamente con alumnos del Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Barruelo. Bueno, sí, la verdad que nos gusta realizar actos de este tipo en colaboración con el colegio, a los que agradezco su buena predisposición, precisamente por este mundo en el que vivimos, en el que parece que se cuestiona todo, se cuestionan derechos, se cuestionan libertades, e incluso se cuestionan las propias instituciones. En este caso, vivir dentro de la Unión Europea a España le ha supuesto grandes retos, pero también grandes oportunidades, y consideramos que los pequeños y las pequeñas de nuestro pueblo tienen que saber lo que es Europa, tienen que conocer quién trabaja en Europa, por qué se trabaja en Europa, y bueno, pues decir que la mayor parte de la legislación de nuestro país
tiene que, bueno, la mayor parte no, el 100% de la legislación de nuestro país y de todos los Estados miembros tiene que estar en concordancia con las normativas europeas. Desde allí, bueno, pues se emanan diferentes leyes, directrices, etcétera, etcétera, que hay que transponerlas aquí en España. Se lo hemos explicado en un lenguaje pues más sencillo para que los peques lo entiendan y bueno, pues hablando del simbolismo, de lo que te comentaba anteriormente, de la vecindad, de la unidad, que independientemente de que cada uno tenemos rasgos diferenciadores y cada país tiene pues su forma de vivir, su forma de ser, su historia, etcétera, etcétera, al final, bueno, pues todos somos vecinos y yo creo que tenemos que apoyarnos los unos a los otros y sobre todo enfrentar este mundo convulso en el que vivimos pues de una manera solidaria y de una manera en la que podamos hacer un mundo mejor y sobre todo un mundo más sostenible. Por otro lado, en el ámbito municipal destacamos también que el ayuntamiento ha derribado una vivienda que se encontraba en ruinas en una de las calles de la localidad. Sí, la verdad que la actividad está siendo frenética en obras en estos meses. Era una obra con un expediente complicado, un expediente que se prolongaba desde hace muchos años. Los vecinos, la verdad que estaban bastante preocupados por la situación de esta vivienda que, como digo, arrastraba un expediente desde hace muchos años. Desde que accedimos al equipo de gobierno intentamos agilizarlo en base a la normativa existente. Ya os hemos comentado que hemos impulsado una nueva ordenanza de conservación y de ruina que permite de alguna manera tener este mecanismo legal para poder cobrar por una parte los derribos que vamos haciendo de manera subsidiaria, pero también por otro, bueno, pues llevar la seguridad a nuestras calles. Finalmente la vivienda, cuando ya estaba contratada, se vino un poco abajo la fachada después de Semana Santa y bueno, pues ya hemos ejecutado ese derribo de urgencia. Ahora estamos con los medianiles y continuaremos con este plan de ruinas que venimos ejecutando desde el inicio de la legislatura. Sí que tengo que decir, y vuelvo a reclamar, y así se lo he dicho a la propia Diputación, que los ayuntamientos necesitamos ayuda en este sentido. Y ya no me refiero solo a ayuda económica, sino a ayuda con los expedientes de ejecuciones subsidiarias y sobre todo para posteriormente poder cobrar o poder quedarnos con ese terreno en propiedad en base a que muchas veces se ejecutan esos derribos y el terreno sigue en tierra de nadie mientras que nosotros hemos desembolsado una cantidad importante, véase porque no hay herederos, véase porque no se encuentran los herederos y yo he reclamado una línea de ayudas que complemente la que ya han sacado de Diputación pues para derribo de inmuebles en mal estado por parte de particulares o incluso derribos de inmuebles de las propias administraciones. Tenemos que ir un pasito más allá y tenemos que llevar a cabo esas ejecuciones subsidiarias con la ayuda de la Diputación de Palencia. Ya no me refiero, como te digo, a ayuda económica, sino a luego en la tramitación de los propios expedientes, puesto que los ayuntamientos tenemos la capacidad administrativa que tenemos. Tiramos la casa, el terreno podríamos quedárnoslo y venderlo a cualquiera que lo quiera, es decir, conforme al procedimiento legalmente establecido y bueno, por lo menos paliar parte de los costes de los derribos de esas viviendas. Te decía también que estamos con la actividad frenética en obras, porque ya os anunciábamos que se estaban ejecutando obras de renovación de redes, abastecimiento, saneamiento, depuración, etcétera, etcétera, por valor de 60.000 euros. Los técnicos ya están con los informes finales porque las obras están prácticamente finiquitadas y próximamente iniciaremos otras. Estamos trabajando también dentro de los planes provinciales, no solo los de este año, sino como ya os hemos recordado en multitud de ocasiones, nosotros cuando accedimos al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, había 350.000 euros a punto de perderse de planes provinciales desde el año 2016. Hemos venido trabajando con la Administración provincial, a los que agradezco la paciencia y sobre todo el intentar entre ambas partes que no se pierda ese dinero y bueno, pues decir que el boletín oficial de la provincia ya publicaba la unificación de varias obras el 22 de abril y el 25 de abril, obras importantes, sobre todo para las juntas vecinales. Ya tenemos los proyectos, ya están remitidos, están visados y esperamos ejecutarlos próximamente, así que la actividad de este año en obras va a ser
frenética, como digo, sobre todo no solo a nivel de que se vea la obra, sino a nivel también de tramitación administrativa. Bueno, pues comenzamos a ver esa actividad que se retoma después de estos duros 2 años y, como decíamos al principio, hay ganas de actividades lúdicas, festivas. Terminamos hablando de esas fiestas de Nuestra Señora del Carmen, Cristian, bueno, pues que finalmente se van a celebrar del 14 al 17 de julio y estáis trabajando también con la comisión de fiestas, ¿verdad?, en el programa de actos. Sí, próximamente se ha convocado, creo, por parte de la concejala la comisión de fiestas. Tenemos ya más o menos hilvanado el programa y, como decimos, es que para que tus oyentes hagan una idea, nosotros tomamos posesión el 15 de junio del año 2019. Ese año, evidentemente, la anterior corporación dejó preparadas las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, puesto que, claro, las fiestas son el 16 de julio y desde entonces no hemos podido celebrar ninguna fiestas organizadas por nosotros. Fiestas como tal, se han llevado a cabo distintos actos festivos, pero fiestas como tal van a ser las primeras que organicemos en esta legislatura, que le queda un año. Con muchas ganas, con mucha ilusión, con un desembolso importante que vamos a hacer este año y, sobre todo, intentando encajar actividades que sean del agrado de todos los públicos. Aún no te puedo avanzar nada, pero bueno, estoy seguro que van a gustar. Y recordar también, Gema, si me lo permites, que este domingo, día 15, tenemos en la Casa del Pueblo un tributo a Julio Iglesias en la Casa del Pueblo, que esperemos que sea también del agrado de todos los públicos. Bueno, seguro que sí, que vais a disfrutar muchísimo con esa actuación. Pues con toda esta información nos quedamos. Cristian, delegado alcalde de Barruelo, muchísimas gracias por acompañarnos en directo en Radio Aguilar. Muy bien, muchísimas gracias. Radio Aguilar FM. Servicios informativos. Tienes muchos motivos para acercarte a Barruelo de Santullán y su comarca, y tienes que conocerlos. El Centro de Interpretación de la Minería y su mina visitable, su parque ferroviario, la senda del estratotipo, el Pozo Calero, su patrimonio geológico, el Museo de Herminio Revilla, su pasado minero, su románico, sus fiestas y costumbres y un entorno natural inigualable. Y sobre todo acércate a conocer lo mejor, sus gentes. Disfruta de Barruelo de Santullán y sus pedanías, donde el pasado mira al futuro.